Vamos a orar. Padre, en esta hora te rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, que por alguna razón no han podido estar esta mañana aquí. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas en su hogar, Señor, que al escuchar tu palabra, Señor, tu palabra inunde sus corazones y sean edificados. Bendice a nuestros oyentes a largas distancias en otros países. Bendice a nuestra congregación y te rogamos que tu palabra sea una palabra que penetre nuestro corazón, que cautive nuestra mente y que a través de ella seamos edificados en esta hora. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. El tema que nos ocupa en esta mañana lleva por título El poder de la información. Y básicamente la fuente de la información es la Biblia, la palabra de Dios. Quisiera ver cuántos trajeron sus Biblias esta mañana. Levanten su mano con sus Biblias levantadas. ¿Ok? Si por alguna razón no trajeron una, el próximo domingo deben traer una. Los niños deben de empezar a traer Biblia a la iglesia. Los niños traen juguetes y traen teléfonos, por lo tanto pueden traer una Biblia. Nuestros niños son más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Quiero comprometer a los padres. Pónganse de pie cada padre que a partir de este día usted se compromete a verificar que sus hijos vengan con una Biblia a la iglesia. Pónganse de pie. Voy a informar a nuestros oyentes en otros países cuántos padres se levantaron y cuántos no. Y voy a decir el nombre de ellos, si las quieren. ¿Ok? Ustedes se comprometen delante de Dios a traer Biblia a ustedes y asegurarse que antes que salgan de su casa, sus hijos vengan con una Biblia. Respondan con un amén si están de acuerdo. Dios los bendiga, pueden sentarse. Vamos a ir en Números capítulo 13, versículo 26. Libro de Números, tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodos, cuarto, Levíticos, Números, es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 13, versículo 26. Allí partiremos en la presentación de la palabra de Dios en esta mañana. Cuando todos lo tienen listo, ¿me dicen un amén? Ok, leamos todos. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el futuro de la tierra. Pero como todos debemos leer, vamos a leer una vez más. Leamos todos. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de ellos. Recientemente un predicador estaba en el púlpito cuando de pronto escuchó ruidos en la parte de atrás de la iglesia y fue a verificar qué estaba pasando. Y encontró a un niño ahí y le preguntó al niño: ¿qué estás haciendo? Dijo: quiero conocer el edificio de la iglesia. El pastor le dijo: bueno, mijo, permíteme mostrarte el edificio de la iglesia. En una pared había una placa con un montón de nombres. El niño preguntó: ¿y esta placa qué significa? Dice: este es el nombre de todas las personas que murieron en el servicio. Y le preguntó: ¿en cuál servicio murieron? ¿El de la mañana o el de la tarde? Fueron los que murieron en el servicio militar. Entonces él pensó que habían muerto en el culto, ¿verdad? Así que ojalá que algunos de ustedes sobrevivan después de este culto. Tengo un billete de a 50 que es falso. Se mira igual a todos los billetes. Tiene todas las características, pero el billete es falso. Se mira casi como uno verdadero. ¿Alguno de ustedes me lo quisiera comprar por $40?
No, es el pastor que se lo está vendiendo. Nadie me lo quisiera comprar. Este billete no es falso, es verdadero. Si ustedes me hubieran dado $45, hubieran ganado $5. Afortunadamente tenía miedo de hacer esta ilustración, de perder mi billete, que saliera un valiente que agarrara mi desafío. El asunto es que si se nos dice que lo que es verdadero es mentira, no tomaremos una decisión si creemos aquello que creemos que es una mentira cuando es la verdad. Si lo que es la mentira lo creemos como una verdad, tomaremos las decisiones incorrectas en nuestra vida. Moisés, cuando envió a los 12 espías a espiar la tierra prometida, 10 de los espías trajeron un reporte negativo y solamente 2 espías dijeron: es cierto, la gente es grande, son muchos, pero nosotros podemos entrar a conquistarlos. Y esos fueron Josué y Caleb. Todo el grupo entregó una información, dice el texto, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. De ahí que el símbolo del ministerio de turismo de Israel son 2 hombres que van cargando una vara y traen un racimo de uvas, porque así llegaron los espías con el fruto de la tierra prometida para decirles: debemos entrar y conquistarla, y solamente lo hicieron Josué y Caleb. Los otros 10, por traer información negativa, les costó la vida. La información tiene que ver con la comunicación y la adquisición de conocimientos sobre asuntos determinados. La adquisición de conocimientos es una parte importante en la vida del ser humano. O pregunto, ¿por qué invierte tiempo en el Facebook, Instagram, o en el YouTube, o en la televisión en general? Está en busca de información. Cada parte del cuerpo humano está saturada de información, tales como el color del cabello, la manera en que funcionan los órganos internos, y nos preguntamos: ¿por qué es importante la información? ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Cómo es transmitida? La información nos bombardea de la prensa, de la radio, de la televisión, día y noche. No podemos escapar a ese bombardeo de información. La vida entera está regulada por un sistema completo de información. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Siendo que la Biblia es la fuente de toda información verdadera, la Biblia nos informa las siguientes cosas en Juan 1:1. Leamos juntos lo que dice la palabra de Dios, porque es importante que leamos y oigamos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia nos dice que en el principio, en la eternidad, era el Verbo. El Verbo es la palabra. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra. No podemos conocer a Cristo separado de la palabra de Dios. La religión oficial en nuestro continente habla de Cristo afuera de la palabra de Cristo. La palabra apostasía, estamos viviendo días de tremenda apostasía en el mundo. El término apostasía proviene de la palabra griega compuesta de 2 raíces etimológicas: apo, que significa fuera de, y estasis, colocarse o negar la fe, abandonarla o renunciar a la fe.
Cuando se trata de enseñar del Dios de la Biblia sin el conocimiento de la palabra de Dios, eso se llama apostasía, una negación de la verdad bíblica. La Biblia dice, en el principio era el Verbo. Cristo era en el principio. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si se nos dice que el Verbo no es Dios, estamos en tremendo problema. Porque la Biblia declara que Jesucristo es la palabra de Dios. Por todos lados vemos sistemas automáticos para procesamiento de información, tales como máquinas automáticas para lavado de autos, semáforos, líneas automáticas para ensamblado de automóviles, computadoras, etcétera, etcétera. La información está controlada por la fuente primaria de la información. En el caso de la Biblia, Dios es la fuente primaria de esa información. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Nuestra vida entera se mueve, actúa, toma decisiones, piensa basado en la información que tenemos, ya sea falsa o verdadera. Nosotros tenemos que decidir cuál información es verdadera o falsa, en el caso del cristiano, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Juan 17, 17, leamos todos juntos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A mayor conocimiento de la palabra de Dios en su vida, mayor santificación. Imaginémonos que tenemos un vaso de agua de vidrio transparente. Eso representa la vida del ser humano cuando Dios la creó perfecto y en santidad. Le ponemos unas 2 cucharadas de café a esa agua limpia y ¿qué va a pasar? ¿Se qué? Se pone de otro color, se enturbece, se empaña, se ensucia y aquello claro se vuelve turbio. ¿Cómo nosotros limpiaríamos ese vaso? ¿Cómo? No, ¿cómo lo limpiaríamos regularmente ese vaso? Tiramos el agua, agarramos un estropajo o un paste, de acuerdo al vocabulario que tenemos en América Latina, le ponemos jabón, lo lavamos, lo metemos debajo del agua, lo limpiamos y ya está resuelto el problema. Bueno, eso es la lógica humana. Pero ¿cómo lo limpiaríamos sin ni siquiera botar el agua? Bueno, lo colocamos bajo el chorro de agua. Nunca hacemos estas cosas. Siempre tenemos la tendencia a tirar, todo el tiempo. Cualquier cosa que ya está mala, que está sucia, que no huele bien, lo tiramos. No lo colocamos debajo de un chorro de agua limpia, porque tenemos que lavar el vaso. En el caso del ser humano, cuando su vida está empañada por las cosas de esta vida, por el pecado, solo hay una manera de cambiar su vida y santificarlo, y es colocarlo debajo del agua cristalina de la palabra de Dios. En la medida que la palabra de Dios entra en la vida de una persona, aquello malo, el pecado, el mundo, empieza a salir hasta que la persona ha sido limpiada y santificada por la palabra de Dios. De manera que cuando nosotros huimos de la palabra de Dios, huimos de la santificación de nuestra vida, huimos de la fuente de transformación para nuestra vida, no hay nada en el mundo que pueda santificar la vida de una persona, de un pecador, del cristiano, que la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? En el libro de los Salmos, no lo tienen que abrir. En el libro de los Salmos, solo quiero mencionar este pasaje bíblico. Hay un capítulo que es sumamente largo. ¿Cuál es ese capítulo? ¿Cuál? Salmo 119. ¿Sabía una cosa interesante que acontece en el Salmos capítulo 119? Casi cada versículo de por medio menciona la palabra de Dios.
Voy a mencionar unos textos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Está hablando de la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos. Otra vez, palabra de Dios. Y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en caminos, en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra vez, la palabra de Dios. Verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Otra vez la palabra de Dios. Y así sucesivamente el Salmo 119, casi cada otro versículo está mencionando la palabra de Dios una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra en Salmo 138, verso 2, que Dios ha colocado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. A diferencia de algunas iglesias y predicadores que hablan de prosperidad económica, la cosa que más le interesa a Dios no es tu prosperidad económica, no es tu bienestar económico, no es tu comodidad, no es cuántas cosas logras en la vida. Eso no es lo que le interesa más a Dios. La cosa más importante para Dios es su nombre y su palabra. Ahora, ¿estoy promoviendo pobreza aquí? De ninguna manera. En el Evangelio de Mateo 6:33 dice la Escritura, aquí está la clave para esa prosperidad que buscamos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios, su palabra, su nombre, cuando Cristo es la principal cosa en nuestra vida y su palabra, las bendiciones llegarán naturalmente, porque el dador de todas las bendiciones es el Dios de lo alto. La Biblia dice que la bendición, el enaltecimiento, refiriéndose a Israel, los puntos cardinales que la Biblia hace, se refiere a Israel. Allí en ese lugar es el sur, en Israel, en esta parte está el norte, aquí está el este y aquí está el oeste. Dice la Biblia, el enaltecimiento, la bendición no viene del oriente, no viene del occidente y no viene del desierto que está en el sur. Dice, viene del norte. ¿Sabe por qué? El norte no se refiere a los Estados Unidos. Ya ves que la gente siempre viene para el norte, ¿verdad? Ahí está un montón de gente al otro lado de la frontera queriendo cruzar al norte. No me se refiere a los Estados Unidos. La fuente de la bendición no es los Estados Unidos. La tierra tiene una forma esférica. Y el norte está aquí arriba y el sur está abajo. En otras palabras, la bendición viene del cielo, del trono de Dios. Todas las bendiciones, la vida misma que ahora nosotros tenemos, viene de Dios, porque sus misericordias son renovadas cada día. ¿Cuántos creen esto? Y si no lo cree, pues es probable que mañana tengamos su funeral también, ¿verdad? Vamos a preguntarle otra vez, ¿cuántos creen que Dios es el dador de todas las bendiciones? Amén, gloria a Dios. Aunque es muy interesante ver a un robot tocar un piano, el sistema no puede procesar una información que no le ha sido programada. Una persona no puede operar en su vida como cristiano sin ser programado su corazón en la palabra de Dios. Sin haber sembrado la palabra de Dios en su corazón, sin tener la palabra de Dios incrustada en su mente, en su espíritu. Nuestro caminar diario está determinado por la palabra que tenemos almacenada en nuestro corazón. Eso explica el que una persona camine fielmente en los caminos del Señor y otro no camine en lo absoluto. O otro camine dando tropiezos constantemente en su vida. Todo está determinado por la información que tenemos en nuestra vida. Y la fuente de información primaria y la más importante es la Biblia. Veamos en primer lugar, la vida demanda una fuente de información. Todo lo que nosotros hacemos está determinado por información. Cuando estamos en la carretera, tenemos que leer el límite de velocidad, ver el velocímetro o veremos a un policía. Simple. Había una ocasión, un pastor iba en la carretera corriendo a alta velocidad.
Y lo paró la policía. El policía lo paró y le dijo: ¿quién te crees que eres tú? Y le dice: yo soy un siervo de Dios. ¿Y a qué te dedicas? A predicar la palabra de Dios, a servirle a Dios. Le dijo: pues yo leo la misma Biblia, y la Biblia me dice que yo soy un siervo de Dios también. Y me ha dicho que vaya por los caminos y traiga a todos para adentro. Así es que te voy a llevar preso. Estaba hablando de cuando vaya a predicar el evangelio en los caminos, traiga a todo el mundo y los meta adentro, ¿verdad? Del evangelio. Pues dijo: el Señor dice que te lleve para adentro también, ¿verdad? Ambos eran siervos de Cristo. La Biblia demanda una fuente de información. En Génesis capítulo 1, del verso 1 al 31, se encuentra la expresión "y dijo Dios" por lo menos 8 veces. Vayamos a Salmos capítulo 33, versículo 9. Salmos 33, 9. Nos podemos pasar años estudiando la evolución y el ateísmo, negando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Es más creíble la palabra de Dios que todas las propuestas científicas enredadas y faltas de información y de pruebas que el mundo presenta. Dios habla de esta manera de una forma categórica. Salmos 33, 9. Leamos. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene el poder de crear. El mundo, el universo entero existe por el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice simplemente: Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Su palabra permanece para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el creador de todo cuanto existe, visible e invisible. Este universo es más grande que todo lo que nosotros vemos enfrente de nuestras narices. Allá arriba hay cientos de millones de galaxias. Hay constelaciones que agrupan cientos de millones de galaxias, que agrupan a su vez cientos de millones de estrellas de tamaños difícil de poder descifrar en términos humanos. Planetas que nunca han sido descubiertos y que continúan siendo descubiertos. El Sol, la Luna, los monstruos marinos, nosotros mismos somos la creación perfecta de Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si creemos una información equivocada, que hemos sido el resultado de un proceso evolutivo, vamos a actuar de una manera distinta. Mire cuál es el problema de esta propuesta. Cuando creemos que Dios no fue el que nos creó, el ser humano es dejado a un absolutismo completo, a un mundo de crimen, de violencia, de tráfico de drogas, de alcoholismo, de prostitución, etcétera, etcétera. El mundo está perdido. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado que Dios no lo creó, que es el resultado de la casualidad, el resultado de un accidente. Como resultado, la persona no siente propósito en esta vida para existir. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se pierden en este mundo porque no tienen ningún propósito por el cual existir. Hemos sido creados, oiga bien esto, hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios, para servirle al Señor y para servir a otros seres humanos. No hay nada que nosotros hagamos en esta vida que no tenga que ver con servir a otras personas. Las personas que construyen una casa
Todos los que trabajan en la construcción de una casa, los que ponen el techo, los que ponen el chirroc, los que ponen el aspecto eléctrico, la fontanería, el aire acondicionado, la calefacción, el piso, la jardinería, todas estas personas trabajan a efecto de proveer una vivienda digna para otros seres humanos, para que construyan su familia dentro de esa casa. Las personas que construyen la carretera, la construyen para que nosotros nos podamos mover a alta velocidad de un lugar a otro. Las personas que construyen los aviones, los construyen para que nos movamos con rapidez de un continente a otro en términos de horas. Las personas que trabajan en restaurantes, los meseros, los cocineros, trabajan para que otras personas coman, se alimenten y sobrevivan en este mundo. Los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera. Todo mundo hace algo para el beneficio de otros seres humanos. De esa manera nos creó Dios. De ahí que en el trabajo que usted realiza, usted debe de saber que usted es un siervo de Dios. Usted no va a hacer dinero. Usted no va a perder el tiempo. Usted es un siervo de Dios en su lugar de trabajo. Y en su lugar de trabajo hay almas que no tienen a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted decide, si ama a esa alma, usted le va a hablar de Jesucristo. Si no le interesa que se vaya al cielo, sino al lago de fuego, usted no hará absolutamente nada. Y un día, usted y yo seremos responsables de tal decisión. Somos siervos de Dios. En una ocasión, aquí los hermanos de la iglesia me dijeron, váyase a Nicaragua de vacaciones. No va a ir a predicar. Tráiganos el recibo del hotel donde se va a quedar, etcétera, etcétera. Pero no deje la Biblia. Cuando llego a Nicaragua el día lunes, a las 2 horas que arribé, ya estaban en contacto algunos pastores conmigo y me dijeron, necesitamos que predique en la radio el día de mañana. Le dije sí, y al rato dije, no, yo vengo de vacaciones. Me dijeron, está bien, tu problema, ya anunciamos que vas a predicar mañana. La cosa es que prediqué toda la semana. O sea, no nos podemos ir de vacaciones sin recordar que donde quiera que nos encontremos, continuamos siendo siervos de Dios. Necesitamos llevar la palabra de Dios adelante. A lo mejor la persona que está ahí al lado en la otra silla en la playa está allí buscando cómo meterse al agua para ahogarse y quitarse la vida, a la orilla de un cristiano. Pero como estoy de vacaciones, que Dios lo bendiga, yo vine a broncearme aquí. Somos siervos de Dios en todo lugar, en toda circunstancia y en cualquier momento. El mundo está perdido. La pregunta es, ¿lo haremos? Dios no puede ser probado científicamente en un laboratorio, porque Dios es espíritu. A Dios solamente se le puede conocer a través de las páginas de la Biblia, la palabra eterna de Dios. Veamos Juan capítulo 1, versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 10. Nos dice el texto bíblico, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quiénes son los voceros de conocer, de poder proclamar el mensaje de Dios para que otros lo conozcan? Nosotros. Tan pronto que las mujeres vinieron al sepulcro para buscar a Jesús con especies aromáticas, no esperando encontrarlo resucitado, venían con especies para volverlo a ungir una vez más después de 3 días. Pero resulta que el sepulcro estaba vacío, Jesús había resucitado. ¿Cuál fue la primera cosa que le dijo Jesús a las mujeres que hicieran? Que fueran a predicar. Vayan, díganle a los discípulos. Por eso es que la noticia corrió con rapidez, ¿verdad? Mandó a las hermanas para que se supiera todo y llegaron todos asustados para verificar la información. Pero la primera cosa que le dijo Jesús a las mujeres, vayan y prediquen. El mandamiento de Dios es ir, predicar el evangelio a toda criatura. En el mundo estaba Jesús, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque nosotros que somos los voceros no queremos proclamar su palabra a otras personas. Colosenses capítulo 1, verso 16. Aunque estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, tenemos que tomar una decisión. ¿Tomamos el riesgo
¿O dejamos que la gente termine en el lago de fuego por el resto de la eternidad? ¿Qué es peor de las dos cosas? ¿Que muramos en Cristo? ¿O que una persona muera sin Cristo en el infierno y eventualmente en el lago de fuego? ¿Cuál de las dos cosas es peor? Un día nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados. ¿Me explico? Juan el Bautista perdió la cabeza por predicar la palabra de Dios, pero en el día de la resurrección lo veremos con cabeza. Eso no es ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? Todas las personas que mueran en la gran tribulación morirán decapitados. Todos resucitarán con cabeza. Gloria al Señor. Entonces, veamos lo que dice el texto, Colosenses 1:16. Leamos todos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nada de lo que existe es el producto de la casualidad. Dios es el autor de ella, porque Él tiene poder de creación. El diablo no tiene poder de creación, el diablo tiene poder de imitación y Dios se lo ha permitido. Solamente los profetas de la Biblia pueden profetizar con certeza la palabra de Dios. Todo se ha cumplido. En la antigüedad, cuando venía un profeta falso a Israel y declaraba una profecía, en las afueras del templo tenían como una especie de un pizarrón y le decían: un momentito, vuelve a repetir todo lo que dijiste. Y escribían cada palabra que decía que era una profecía de Dios, el día que se iba a cumplir. Y cuando llegaba ese día, si no se había cumplido, esta persona la mataban a pedradas, porque era un profeta falso. Hay muchos profetas falsos en el día de hoy, que nos enseñan un camino equivocado, que nos dan una enseñanza equivocada, que no está en la palabra del Señor. Déjeme decirle que no hay ninguna revelación más. El último profeta de la Biblia, ¿quién cree usted que fue? Profeta. Desde allá en Deuteronomios profetizaba Moisés que vendría un profeta grande, Jesús. Él profetizó muchas cosas. Ese fue el último profeta. Y cada una de sus palabras se ha cumplido. Él dijo a la edad de 33 años, antes de morir, que Jerusalén sería destruida. Cerca de 37 años después, en el año 70, Jerusalén fue destruida por los romanos. No quedó piedra sobre piedra que no haya sido derribada. He sido testigo de ver parte de esas piedras, una encima de la otra. La palabra de Dios se cumple. La nación de Israel es un cumplimiento de la palabra de Dios, un testimonio que la palabra de Dios es verdadera. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y nos dice la eterna palabra del Señor de esta manera, Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En estos días que vivimos, hay muchas personas que están pensando 2 veces traer niños a este mundo. Amados, la nación de Israel estuvo bajo 10 plagas en Egipto y ni una sola los tocó a ellos. Porque Dios hace una distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo. Israel tuvo 3 años de sequía y el siervo de Dios en una cueva tenía agua y Dios le mandó a los cuervos para que le trajeran comida por lo menos 2 o 3 veces al día. Ese es el Dios de la Biblia, amados. Él está en control de todas las cosas. Si Dios nos ha dado hijos y nos ha dado nietos, que dicho sea de paso, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia tenemos una gran bendición. Le hemos dicho a la iglesia: si ustedes no traen a la gente de afuera, hagámosla aquí. Y los hermanos han tomado seriamente el asunto. Tenemos una gran cantidad de bebés en nuestra iglesia y otros que vienen en camino. ¿Qué le parece?
Muy prontito tendremos una marimbita aquí corriendo por todos lados, ¿verdad? Tenemos que ser tolerantes con ellos, porque ellos serán el futuro de la iglesia, los futuros siervos del Señor. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Si Dios los ha traído al mundo, los ha traído con un propósito, y Dios va a suplir en cada necesidad. Tenemos que creer en la palabra del Señor. Esa creación de Dios incluye animales, plantas, grandes monstruos marinos, peces del mar, montañas, ríos, mares, planetas, estrellas, seres humanos, piedras preciosas, oro, plata y ángeles. En Génesis 1:26 dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio al hombre dominio sobre todo lo creado. No lo hizo Dios, le dio dominio, le dio control. No hay animal, por muy grande que sea, por muy salvaje que sea, que nosotros los seres humanos no lo podamos cazar en la montaña o en el mar. Una ballena, por muy grande que sea, la subimos al barco donde es cazada y ahí nomás la enlatan. No hay nada que se quede, porque Dios nos ha dado dominio sobre todas las cosas. En segundo lugar, la información es útil si es verdadera. Hoy somos bombardeados desde los teléfonos con cantidades de información. Desde la televisión, el YouTube, todos los medios llamados sociales, los medios de prensa, estamos bombardeados constantemente de información. La utilidad de la información está determinada por su veracidad. Hay información que es dañina y es perjudicial. Tenemos que tener la percepción y la capacidad y la madurez de poder analizar la información que llega a nuestra vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. No podemos creer todo lo que leemos. No podemos aceptar todo lo que se nos dice. Tenemos que cuestionar la información que recibimos por una razón muy sencilla. La Biblia dice, número 1, que el diablo es padre de mentira. Juan 8:44. La Biblia dice en 1 de Juan 5:19 que el diablo está en control de todo este mundo. La Biblia dice en Efesios 6:12 que el diablo está en control del aire. Él es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia nos dice en Apocalipsis 20:3 y 20:10 que el diablo engaña a todo el mundo, y cuando sea puesto en el pozo del abismo por 1000 años y sea suelto por un corto tiempo, volverá a engañar al mundo. La radio, la televisión y todos los medios sociales de comunicación están controlados por Satanás. Él controla las ondas hertzianas, ondas largas, frecuencia modulada, amplitud modulada, controla todas las señales de televisión, todo. Él está en control de este mundo, del sistema de comunicaciones. Por lo tanto, debemos cuestionar cada cosa que leemos, cada cosa que se nos dice. Lo tenemos que cuestionar desde la perspectiva de la palabra del Señor. Veamos Éxodos capítulo 20, versículo 6. Éxodos capítulo 20, versículo 6. Nadie quiso comprar mis $50 por $45, cuando realmente es un billete verdadero. Agradezco que ustedes no se hayan atrevido a tomarme el desafío, porque tenía miedo de perderlo. Éxodo 20:16, veamos lo que dice la palabra de Dios. Todos juntos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Las cortes están repletas de gente trayendo falsos testimonios contra otras personas. Nicaragua, Cuba y Venezuela son lugares clásicos. Corea del Norte, Rusia, China, Vietnam. Son países donde no hay un Estado de derecho. Y tanto la policía como los órganos de seguridad de la nación y el gobierno mismo mienten contra ciudadanos que son inocentes y son encarcelados.
Dice la Biblia, no darás falso testimonio. Hasta este momento, en el sistema legal de los Estados Unidos, todavía podemos defendernos en la corte con un abogado. Todavía podemos hablar al juez. Todavía podemos presentar evidencias de una acusación. En estos países que mencioné, las evidencias no sirven para nada. En los países árabes, el testimonio de una mujer solamente vale el 50%. El testimonio de un hombre vale 100%. Es más, el Corán dice que si un musulmán quiere divorciarse de una mujer, lo único que tiene que hacer es decir 3 veces, me divorcio, me divorcio, me divorcio 3 veces, y la persona está divorciada. Pero una mujer no puede hacer lo mismo. ¿Qué le parece? Puede decir 100 veces y continúa casada. El hombre con 3 está libre, de acuerdo a la ley islámica. En la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cada persona que diga falsos testimonios contra otra, entregará cuenta a Dios tarde o temprano. Veamos lo que dice Proverbios 12:22. La información es útil si es verdadera. Proverbios 12:22. Veamos lo que dice la Escritura. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Veámoslo una vez más todos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Si en un momento dado nosotros mentimos sobre alguien, ¿qué cree que ha pasado delante de Dios para con nosotros? Hemos dicho algo abominable, algo detestable delante de Dios. Pero cuando decimos la verdad, no importa sus consecuencias, somos el contentamiento de Dios. ¿Qué le parece? El cristianismo bíblico se distingue de todo lo demás en este planeta porque está fundamentado en la verdad a cualquier costo. Los judíos, los fariseos le preguntaban a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dinos. Jesús le dijo, ya se los he dicho, pero no lo creen. Y le dijo, yo y el Padre somos uno. ¡Blasfemia! Y no es que querían saber la verdad. Inmediatamente tomaron un montón de piedras, lo llevaron al despeñadero y lo querían matar. Querían la verdad, les dijo la verdad y lo iban a matar por la verdad. Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. Solo una persona lo cree. Lo voy a decir otra vez. Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. No todos te lo creen todavía. Aquí más de este lado que del otro. Una vez más. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Tenemos que decir amén a las verdades bíblicas. Por eso tenemos que poner atención al mensaje de la palabra del Señor. El pecado, oiga bien esto, el pecado fue introducido a Adán y Eva por medio de una información falsa. Dice la Biblia que la serpiente, Génesis 3:1, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva le dijo, no, si podemos comer de todo árbol del huerto. Pero dijo Dios que si comemos del árbol prohibido moriremos. Dice el diablo, de eso exactamente quería hablar yo. ¿Sabe que no van a morir y van a ser como Dios? La información falsa que recibieron produjo el pecado y la condenación eterna de millones de personas a través de la historia. Si usted cree que no va a morir, too bad. Los cementerios están repletos de muertos por todos lados del mundo a través de toda la historia. El porcentaje estadístico de personas que nacen y mueren es del 100%. No hay una persona que no haya muerto, excepto 2 en la historia. Solo 2. Enoc fue traspuesto al cielo y Elías fue arrebatado al cielo. Solo 2 personas no han muerto, incluyendo Jesucristo. Tuvo que morir por nuestros pecados. Y en el futuro, en el día del arrebatamiento de la iglesia, hay un grupo de cristianos que no va a morir. Y como el retorno de Cristo está a las puertas, como decía Sara, el pastor nos está diciendo, esta cosa ya está a la vuelta de la esquina y está a la vuelta de la esquina.
Hay un grupo de ustedes sentados en este lugar, y los que me están viendo a larga distancia, que son creyentes en Cristo, que han nacido de nuevo. Hay un grupo de ustedes que no verá la muerte nunca. No me estoy atreviendo a incluirme en el grupo. Si no sucede, es una bendición del Señor, ¿verdad? Pero no soy de los robustos, entonces yo sé cuánto me queda si no soy de los robustos. No me pregunte, por favor. Calcúlele. Pero muchos de ustedes no gustarán la muerte, porque Cristo vendrá en sus días y se llevará a la iglesia al cielo. Entonces, Adán y Eva creyeron una mentira, una información falsa, que no iban a morir y que serían como Dios. Instantáneamente que comieron del árbol prohibido, se dieron cuenta que empezaron a morir espiritualmente en ese momento, empezaron a morir físicamente y nunca fueron dioses, porque solo hay uno que es Dios. Dios no tiene colegas. Él es único, eterno. Su tamaño es tan grande que llena todo el universo, toda la vastedad del universo, conocido y no conocido, de manera que no hay un milímetro siquiera para que se acomode otro, no importa el tamaño. Él lo llena todo. Y el pueblo dice, la respuesta de la primera pareja a la información de la serpiente trajo consecuencias desastrosas. El resultado fue muerte, sufrimiento, dolor, llantos, enfermedades y guerras. Y lo que vemos en el mundo es resultado del pecado. Vayamos a Mateo capítulo 12, verso 36. Mateo 12, 36. Si le mentimos a las personas, eventualmente tendremos que tener cuenta al Dios de la Biblia. Mateo 12, 39. Dice la palabra de Dios: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una vez más, todos. Mateo 12, 36. Una vez más. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ahí que tenemos que tener cuidado cuando nos reunimos con otras personas de las cosas que hablamos. Porque cuando se ha acabado el propósito por el cual nos reunimos, es muy fácil empezar a hablar las cosas que no son. Tenemos que regular nuestras conversaciones. Porque dice la Biblia: mas os digo que de toda palabra ociosa, necia, no edificante, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra que decimos, daremos cuenta en el día del juicio. En tercer lugar, la Biblia es la información más importante que existe. La información de mayor valor que el ser humano jamás haya recibido es la palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia no existe información falsa ni información que no sea de valor, porque la palabra de Dios es absolutamente verdadera. Números 23, 19. Números 23, 19. Si hay una persona que nunca ha mentido, bajo ninguna circunstancia, y nunca mentirá, y la persona más confiable que existe en el universo a través de toda la eternidad, su nombre es Jesucristo. Número 23, 19. Dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Juan capítulo 3, verso 16 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Cristo tendrá vida eterna. El que no cree en Cristo no tendrá vida eterna. Verso 17 dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a ni una sola persona.
Verso número 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos dos opciones: o creer lo que la Biblia dice, que tenemos que creer en Cristo para nuestra salvación. Cuando decimos creer al Evangelio, a la muerte, a la sepultura, a la resurrección de Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Murió en nuestro lugar. Es la única fuente de salvación. Sin Él estamos perdidos. Si no creemos ese Evangelio, la persona tiene una opción: condenación eterna. Porque Dios dijo y se hará. Dios habló y se ejecutará. La palabra de Dios es la palabra de un rey soberano. Usted no puede cambiar. Alguien dijo, me dijo uno de estos días, no lo he podido verificar, porque esas cosas que salen en Facebook, mijitos, yo no le creo nada. Traté de verificar que dice que el Papa va a cambiar la Biblia. No lo he podido verificar eso. Tampoco me sorprendería que lo dijera, ¿verdad? Él quiere cambiar todo. Me imagino que le gustaría quitarle todo el fuego al infierno también. Pero no lo he podido verificar. En caso que fuera cierto, la original, oiga bien esto, la palabra original de Dios está en los cielos, permanece para siempre. Ahora, ¿ustedes saben en qué parte del cielo está la palabra original de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Sí, pero ¿en cuál parte de todo el tercer cielo se encuentra la palabra de Dios preservada por la eternidad? ¿Sabían ustedes? ¿No saben? En Cristo, mi hijo. La Biblia dice que Cristo es la palabra es Cristo. La original es Dios mismo. ¿Habrá alguien que pueda destruir a Dios para destruir su palabra? Ningún papa de Roma, ningún emperador, ningún zar, nadie puede destruir la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es eterna, está en los cielos para siempre. Podemos estar seguros que hoy la palabra de Dios está con nosotros, porque está en las páginas de la Biblia. Dios la ha preservado. Usted puede creer todo lo que crea de la Biblia. Sin embargo, la palabra escrita nos dice que Dios ha preservado su palabra. Dios es un Dios de verdad. La Biblia contiene las palabras divinas y verdaderas más seguras y eternas que el ser humano pueda recibir. No existe sobre la faz de la tierra un libro que se le pueda igualar. Vayamos a Salmos capítulo 119. Ahí vamos a leer 3 textos bíblicos. Salmos capítulo 119. Está en el centro de la Biblia. Versículo 104. Salmos 119, versículo 104. Leamos todos juntos con voz fuerte la palabra de Dios. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo podemos identificar un camino de mentira? Solamente cuando usted conoce su Biblia. Si no conoce su Biblia, usted está sujeto a todo engaño y a todo error. Ahora, note lo que dice el texto: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Si nuestros hijos son inteligentes, no es por los padres. Son inteligentes porque el Señor le ha dado inteligencia. Y la inteligencia viene desde la palabra de Dios. Verso 154 del mismo capítulo. 154. Leamos: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Si usted está desanimado o desanimada, no llame a su chero o a su cuate o a su mejor amiga o a doña Chencha para que le pueda dar ánimo. Porque usted llama a un pecador para que entienda su problema que solamente Dios puede entender. Y la otra persona lo que puede terminar es aplastándole y dejándole peor de como estaba antes que hablara con ella. Solamente hay una palabra que puede vivificar el corazón del hombre, darle vida, vigor, ánimo, entusiasmo, determinación.
solamente es la palabra de Dios. Dice el escritor: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. A través de todas las escrituras encontramos al rey David alabando y glorificando a Dios, conociendo su palabra, dándole crédito a la palabra de Dios, porque no hay nada que sea tan electrificante, electrocutante a nuestro corazón que el poder de la palabra eterna de Dios. Por eso el diablo trata de mantenernos alejados de la Biblia, amado. Por eso es más fácil echarnos unas 2 horitas en esto. Bueno, no en esto, ¿verdad? Menos que ustedes no tienen de esto, solo yo tengo. A veces mi nieta viene y agarra el teléfono así para allá y se enoja porque no se mueve nada, pues. ¿Ves? Amados, aquí está la solución. No hay psicólogo, psiquiatra ni consejero profesional que pueda suplantar el lugar de Dios, porque solo Dios conoce el corazón. Y déjeme decirle, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las emociones, el intelecto, los sentimientos, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo hay una palabra que hace picadillo la vida del ser humano para hacerlo nuevo. Solamente la palabra de Jesucristo. Pero expóngase y va a ver lo que va a pasar. Expóngase, va a ver lo que va a pasar. Jeremías dice que había un fuego que carcomía sus huesos, tratando de evitar obedecer la palabra de Dios en su vida, y no pudo resistirlo, tuvo que obedecer. Moisés quiso desobedecer a Dios, irse a otro lugar, huir, y no pudo, tuvo que ser el siervo que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Jonás quiso huir a Tarsis, a España, Dios se lo trajo de regreso. Porque cuando Dios decreta, no hay otros decretos. Dios cumplirá su palabra y su voluntad en nosotros. Salmos, verso 162. Capítulo 119, verso 162. ¿Qué dice el texto? Me regocijo en la que buena. Amén. O en la raza. Así dice la palabra de Dios. O en los tigres del norte o los del sur. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leamos todos con voz fuerte. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Los despojos son botín. Cuando hay una guerra, todo lo que queda del botín. Dice, me regocijo cuando una persona va a la guerra y derrota al enemigo, se trae todo lo que puede al enemigo, viene gozoso. El salmista David dijo, como era un hombre de guerra y muchas veces se tuvo que traer cosas del enemigo, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, mucho botín. Aquí están los tesoros, mejores que el dinero, que el oro y la plata. Aquí están los tesoros que son de valores eternos. A pesar de que hemos dicho que la Biblia es la información más importante que existe, en Alemania las personas trabajan 38 horas por semana y ven 18 horas de televisión. Por lo tanto, las personas están expuestas a gran cantidad de información que nos mantiene alejados de las cosas más importantes de la vida y de la información más importante. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Concluyo. Nuestra función como transmisora de información es transmitir la información y el mensaje que más ha cambiado nuestras vidas, las buenas nuevas de salvación. Salmo 119, 172 dice así, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Isaías 52, 7 dice, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión,
tu Dios reina. Bienaventurados los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. Pregunto, ¿cuáles son los lugares que tus zapatos más frecuentan? ¿Cuál es el mensaje que más llevas a otras personas? ¿El sacar información de la vida de otras personas? ¿O el traer el mensaje de buenas nuevas para motivar, para llenar de gozo, de propósito en la vida de otras personas? Quiera Dios que cada vez que vayamos a otros lugares, nuestro objetivo primordial sea llevar la palabra de Dios, llenar el corazón de la palabra de Dios que tanto lo necesita en un mundo de pecado, de injusticia, de dolor, de tragedia, de pobreza, de enfermedad, y en un mundo de soledad que hoy se acentúa más que nunca que otro tiempo de la historia. Traigamos la esperanza que solamente está en Cristo Jesús. Llevemos el mensaje de buenas nuevas a otros para que sean edificados en la eterna palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por los montes, por los collados, por las montañas, hablando del amor que sentimos los redimidos por Cristo Jesús, que es nuestra única esperanza hasta que Él venga por nosotros. Padre, en esta hora, santifica tu palabra, santifica nuestras vidas. Bendice a cada persona que ha oído tu palabra en este día. Que tu palabra, Señor, pueda traer gozo, propósito, alegría, pero sobre todo salvación a los que aún no te conocen. Te lo suplicamos en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.